Vamos a hablar de herederos y coherederos, de que somos hijos y como somos hijos, somos coherederos con Jesús, con Cristo. Entonces, Dios nos ha llamado a heredar. Todo aquello que fue adquirido por nosotros a través de Cristo en la cruz, tenemos que vivirlo y creerlo. Cuando Jesús vino, no solamente lo hizo para producir un efecto eterno, el hecho de que Él estuviera con nosotros. Él también vino a afectar la vida aquí en la tierra, a todos de alguna manera, ¿no? Y se contempla que hasta el tiempo se maneja antes de Cristo y después de Cristo. Es por eso que la Escritura nos llama herederos, pero coherederos con Cristo Jesús. Dentro de esa herencia que Dios tiene para nosotros aquí en la tierra, nos ha entregado eso, nos ha entregado la tierra. Parte de lo que vamos a analizar o de lo que tenemos que analizar son las verdades que se mencionan respecto a los hijos de Dios. En la ciudad donde los que no somos de aquí de Tijuana, nos ha traído Dios aquí a Tijuana. Todos son de aquí de Tijuana, tú eres de Tijuana. No. Bueno, yo tampoco soy de Tijuana, ¿no? ¿Tú tampoco? No, tampoco. Muy bien, pues eso es en la ciudad o en la tierra donde Dios nos trajo para vivir aquí en Tijuana. Por algo estamos aquí, ¿no? Por algo estamos aquí. Tú estás conquistando en donde tú te mueves, tú conquistas o conquistaste donde tú te mueves, pero aquí, por algo Dios nos trajo aquí, ¿no? Los que no somos de aquí. Y de alguna manera es fundamental que nos quede claro qué es lo que nos pertenece, qué es lo que tenemos que luchar, qué es lo que tenemos que buscar como hijos de Dios, por supuesto. Y de acuerdo a las Escrituras, nos pertenece la tierra. En Romanos 8, del 16 al 17 dice, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que, como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos coherederos junto con Cristo en la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos de participar de su sufrimiento. Entonces, al principio, cuando Dios crea a Adán, el primer hombre, se supone que Adán era perfecto, lo puso Dios en la tierra. Lo puso para administrar la tierra. Entonces, lo primero que Dios le da a Adán, pues es propiedad, ¿verdad? Le da propiedad para que él administre, para que él esté ahí en el huerto. Dice la Escritura que lo puso en el jardín para que lo administrara. Entonces, lo primero que tenemos que entender nosotros es que Dios quiere que seamos administradores. Entonces, realmente, si nosotros creemos en la Escritura, el lugar donde yo trabajo, donde tú trabajas, es realmente propiedad de Dios, ¿no? Y nosotros lo administramos. De alguna manera nuestro negocio es de Él, pero Él nos puso en nuestro negocio. Él lo puso ahí a lo que tú te dedicas y tú lo administras. Y tú vas a procurar que eso funcione. Igual tú, igual tú, igual tú, igual tú, igual todos, ¿no? Entonces nos puso como administradores, pero el chacas es Él. Sí, yo creo que nos queda claro en ese sentido, ¿verdad? ¿Romanos qué dijiste? Romanos 8, 16 y 17. Entonces, lo principal en esto que debemos de creer primeramente, lo que Dios tiene preparado de alguna manera para nuestra vida. Gracias a Dios tenemos salvación, pero Dios todavía tiene más. Cuando realmente entendamos que Jesús es el segundo Adán, por lo tanto, todo lo que el primer Adán, de alguna manera, en Jesús también vamos a tener o tenemos lo que tuvo el primer Adán. La Biblia describe a Adán como hijo de Dios. Así también nosotros tenemos que entender que somos hijos de Dios. Después de Adán, Dios no le da el nombre de hijo a ningún israelita. No se lo dio a Abraham, que dice la Escritura que era amigo de Dios. No se lo dio a David, que dice la Escritura que era un hombre conforme al corazón de Dios.
En las Escrituras no volvemos a escuchar de un hijo de Dios hasta el libro de Mateo, que describe a Jesús como el Hijo de Dios, hasta que Juan, que dijo: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero los que le recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces, por lo tanto, también nosotros somos hijos de Dios. Nuestra identidad en Cristo llega a ser el perdón de pecados, llega a ser como el primer Adán. ¿Qué es lo primero que Dios le dio a Adán? Recordemos, pues es tierra, ¿verdad? Le dio propiedad. Entonces, ¿qué fue lo que Dios le prometió? No siendo hijos. Que Dios, por ejemplo, pero caminaron en pacto con Dios. ¿Qué es lo que le dio? Dice la Escritura que Dios hizo un pacto de darle tierra a Abraham. Después Dios le dijo a Moisés: te voy a llevar a la tierra prometida. Después con Josué le dijo: conquista esta tierra. Entonces, por lo tanto, tenemos que entender que, de acuerdo a las Escrituras, a quien Dios levanta, le entrega tierra, le entrega propiedad, le entrega virtudes. Entonces, ¿qué quiere hacer Dios con nosotros aquí? ¿Qué quiere hacer Dios con nosotros? Pues entregarnos tierra, entregarnos propiedad, entregarnos negocio, entregarnos hogar. Tenemos que entender que no solamente nos ha llamado a ser herederos, ha llamado a conquistar la tierra donde nos desenvolvemos, la tierra donde vivimos. Hemos sido llamados a poseer la tierra. Él es el rey del cielo y de la tierra. Él es el dueño de todo, de todo, de todo. Como les he comentado, pues Él es el dueño de todo, y si nosotros vamos por algo, Él sigue siendo el dueño, pero Él nos va a poner como administradores de lo que conquistemos, por supuesto, ¿no? ¿Y se acuerda de los pobres? Claro. ¿Cómo les da? Dios se acuerda de todos, Dios los tiene todos. Más adelante vamos a ver en ese sentido cómo te sientas tú. Si tú tienes mentalidad de esclavo, vas a seguir como esclavo. Si tú eres pobre y tienes mentalidad de esclavo, vas a seguir como tal. Dios nos da virtudes para conquistarlo. Pero si tú, es como, también menciona esta parte, lo que traigo ahí. Si tú piensas como niño, piensas como esclavo, pero el niño se desarrolla. Si eres esclavo, vas a seguir pensando como niño. Pero tú, si te desarrollas, debes de desarrollar también tu intelecto para conquistarlo. ¿Sí? Entonces, sí, no hay problema. Tenemos que salir, pero Dios no te lo va a dar tan fácil. Tú tienes que salir a conquistarlo, y a conquistarlo en su nombre, por supuesto. Es que lo está diciendo él: primero tienes que conquistarte tú para poder conquistar otra cosa. Porque si no tienes identidad, ¿cómo vas a avanzar? Es como si tú tuvieras todas tus habilidades y no crees en ti mismo. Tienes que creértela. Ajá. Bueno, no es lo que estoy entendiendo. Sí, así es. Eso es lo principal. Te la tienes que creer. Tú tienes que creer que eres salvo, tú tienes que creer que eres justo, tú tienes que creer que vas a conquistar las cosas. Eres hijo de nuestro Padre. Y si eres hijo, eres heredero, coheredero con Cristo. Entonces, entre otras palabras, de lo mismo que participa Cristo o que participó Cristo, nosotros también tenemos derecho a conquistarlo todo. Deuteronomios 19:14 dice: cuando ocupes el territorio que el Señor tu Dios te da como herencia. Pero dice, cuando ocupes, no te lo va a dar, vamos por él. Por lo tanto, el lugar donde estamos es el lugar que Dios nos ha llamado a ocupar. Me imagino que a ti te ha costado lograr lo que tienes ahorita, porque empezaste pues tratando de que la gente creyera en ti. Entonces, tal vez de jóvenes no pensábamos que íbamos a estar donde estamos y como estamos. Tal vez teníamos otra visión, pero Dios no solamente nos ha llamado a ocupar, sino a conquistar la tierra. Tenemos que creerlo.
En Salmos 37, 29, dice, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella. Pero, vuelvo a lo mismo, tenemos que creérnosla. Si yo creo que soy justo, pues voy sobre la tierra, ¿no? Yo me acuerdo mucho que vino el pastor y nos hacía ese tipo de preguntas. ¿Te acuerdas que tú estabas presente? ¿Tú te crees justo? Y nosotros dudábamos. No, pues si la dudas, no la vas a armar. Tienes que creerlo, decía Tony. Tienes que creerlo. Entonces, recordemos, se me quedó bien grabado cuando vino Tony y tocamos ese tema. Recordemos que nosotros ya somos justos. Nosotros ya somos justos. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe. O sea, hechos justos pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Loren Gaskell dijo, no solo Jesús nos ha hecho dignos de recibir su herencia, sino que nos ha dado el poder que necesitamos para recibirla y participar de ella. Entonces, nos está preparando por fe a recibir esa herencia, pero también nos obliga a participar, ¿no? No tienes que ser tan pasivo. Por lo tanto, que habría que aclarar que hay dos formas de recibir la tierra. Que seamos de las personas que la conquistan o a través de herencia. A lo mejor lo que tú tienes, tú vas a luchar por tus descendientes. Tú vas a luchar por tus descendientes y así. Vamos a luchar por la descendencia. Entonces, las dos son bíblicas, pues que tú luches y que tus padres luchen por eso. ¿Me explico? A lo mejor tu papá o tú como papá, vas a dar la batalla para que tus hijos vengan, pues. En Génesis 17:7 dice, estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Entonces, no solamente Dios quiere dar a nosotros, sino dejar también nosotros herencia. Él quiere que heredemos para futuras generaciones. Pero, ¿por qué hay personas que no lo conquistan? Las Escrituras también nos dicen que en determinado momento la nación de Israel, si recordamos, estaban a punto de conquistar la tierra, pero ¿saben por qué no pudieron conquistarla? Recordemos esa parte, que tuvieron ciertas limitaciones, y son las mismas limitaciones con las que tenemos que dar la batalla nosotros, si tenemos que heredar. Tenemos que vencer en nuestra vida, como el tema de los israelitas, aquellos que fueron a explorar la tierra, que mandaron como una comisión, creo que eran como 12, ¿se acuerdan? Ellos empezaron a manifestar lo que había dentro de ellos, lo que nosotros también pudiéramos tener en nuestro interior. Números 13:28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades son muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac y Anaitas o Ananitas, ¿cómo se llaman? Los gigantes. Entonces, empezaron a poner justificaciones, pretextos para no conquistar la tierra. ¿Se acuerdan que luego vino mi amigo y dijo, no, ya son pan comido, pero la mayoría de ellos dijeron, no, hasta no va tus gigantes, pues sí, derrocha, sale la leche y la miel, pero está fortificado, hay gigantes y todo. Ellos tuvieron mentalidad de lo que les decía hace rato, como de esclavos. Pues no, ¿sabes qué? Mejor así como estamos. Mejor manténnos así como estamos. Porque allá está canijo, porque está muy dura la batalla. Entonces, eran personas que no podían soltar la esclavitud psicológica. No querían luchar. La mentalidad de prisionero, la mentalidad de cautivo. Entonces, esa mentalidad es diferente a la mentalidad de heredero. Entonces, recordemos que mientras el heredero es niño,
inmaduro o infantil, en nada es distinto al esclavo. ¿Sí? Pues Gálatas 4:1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, tiene la mentalidad de esclavo, porque todavía no se desarrolla. ¿Sí? Por lo tanto, debemos despejarnos de esa mentalidad de esclavo, de ese pensamiento de esclavo. Sentirnos como esclavo es darnos cuenta de que nuestro pasado nos ha excluido de nuestro futuro. Y es un futuro extraordinario, nosotros que debemos de tener como herederos y coherederos. Entonces entendamos que el enemigo buscará mantenernos como niño, como mentalidad de esclavo. Eso es lo que va a buscar. Y eso es lo que la mayoría de la gente a la que tú te referías de inicio, pues tienen esa mentalidad, pues. Tienen esa mentalidad de lo que estábamos platicando hace rato, de que el gobierno, necesito que me ayude el gobierno, pues estoy muy fregado. A lo mejor si hacen lo que dicen, agarramos el dinero de los ricos y lo repartimos entre todos. Los que son herederos van a hacer negocio, y los que tienen mentalidad de niño o mentalidad de esclavo van a gastar el dinero con los que hacen negocio, y va a volver a ser la gente próspera, y los que están fregados van a volver a ser fregados, aunque se reparta el billete. No sé si me expliques esa parte. Dios quiere levantarnos, hacernos poseedor de una tierra, pero tenemos que separarnos, alejarnos de alguna manera de esa mentalidad, porque el esclavo siempre está consciente de lo que no merece. Es que a él le va bien y yo estoy así, como que a él le va bien, pero yo no lo merezco. No, yo estoy fregado, yo necesito que me ayuden. Dios no nos ha llamado a subsistir. Él nos ha llamado a conquistar. Entonces, toda esa gente con esa mentalidad procura subsistir. Y es lo que busca nada más. No, yo con esto lo hago. Entonces, el segundo argumento que tenemos que vencer, además de la mentalidad de esclavo, es cuando estos israelitas, cuando estos hombres fueron a ver la tierra prometida, también vieron los retos. Pero entendamos que ni los retos ni las circunstancias deben de cancelar nuestra herencia. El pueblo que ahí habita es poderoso. Entonces, perdón, el otro argumento es vencer los retos. Sí, el otro argumento es vencer los retos. El pueblo que ahí habita, dice la Escritura, es poderoso, sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas ahí. Recordemos que eran gigantes, ¿no? Y concluyeron dijeron, son más fuertes que nosotros. Entonces, ¿qué era lo que tenían estas personas comisionadas? Porque se les comisionó, oigan, vayan a ver lo que nos espera. Entonces, era esa parte, era la mentalidad limitada. Sí veían que estaba muy bien todo, pero pues están los gigantes, está fortificado, están bien armados, pues no creo que la hagamos, no la voy a hacer. John Maxwell dijo, el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, pero el líder ajusta las velas. Entonces, el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, pero el líder ajusta las velas. Entonces, el pesimista siempre se queja de lo que vive, de sus circunstancias, pero de alguna manera nosotros somos llamados a ajustar las velas, ajustar las velas de una mentalidad de limitación a una mentalidad de heredero. Entonces, ya vimos esa mentalidad de niño, de esclavo, la mentalidad limitada. Otra mentalidad que también tenemos que dejar atrás es la mentalidad de derrota. Hay personas que antes de aventarse a dar un paso, ya sienten que no lo hicieron, ¿no? Sienten que están derrotados.
no se sienten capaz de obtener la victoria. Y puede ser porque en el pasado vivieron derrotas, pero inclusive derrotas de su papá o de su abuelo. Entonces, como ya le fue mal a su papá o le fue mal a su abuelo, no, pues mejor ya, si no pudo mi papá. Algo que tenemos que aprender es que no es un fracasado el que intenta y no lo logra. Fracasado es el que no se levanta a intentar, el que no se avienta al ruedo. Entonces, aviéntate el ruedo y a lo mejor le fallas, pero otra vez, pues, fracasado es que no lo intentemos. Dios nos ha llamado a intentarlo, a echar mano de todo lo que Él tiene para nosotros. Ahora tenemos que entender que como herederos tenemos que buscar la victoria. Y recordemos, si tenemos fe, Él nos va a llevar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Entender lo que dicen las Escrituras. Recordemos que dice, separados de mí, nada puedes hacer. Separados de mí, nada puedes conquistar. Separado de mí y de Dios, no podemos recibir la herencia. La seguridad de nuestro futuro se encuentra en la seguridad que tenemos en las promesas. Entonces, y tenemos que creerlo, pues, la seguridad de nuestro futuro, pues es lo que dice aquí, pero hay que conquistarla, ¿no? Entonces, la palabra de Dios, cuando es revelada a nuestros ojos, a nuestro corazón, cuando es revelada a nuestra vida, afirma lo que Dios promete hacer en nuestra vida. Cuando Dios quiso afectar la vida de Abraham, abrió sus ojos y le habló para darle a conocer lo que Dios tenía para su vida. Lo mismo va a hacer Dios con nosotros. Cuando escudriñemos la palabra, cuando encontremos sus promesas, Él abre nuestros ojos y nos da a conocer lo que tiene para nuestra vida. Génesis 13, 14 y 15. Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, le dice a Abraham, alza ahora tus ojos y desde el lugar donde estás, mira al norte, mira al sur, mira al este, mira al oeste. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Génesis qué, perdón? Génesis 13, 14 y 15. Te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces entendamos que no necesariamente una cuenta bancaria es lo más importante, sino la visión de qué tamaño es nuestra visión. Entendamos que Dios quitaba su vista de lo natural, al igual que nosotros, y decía, hasta donde llegue tu vista, hasta donde llegue tu corazón, será la tierra que yo te voy a entregar. Y no es como decía López Obrador, no seas aspiracionista. Oye, pero somos herederos. Hay que conquistarlo, hay que ir sobre él, ¿no? Si queremos conquistar las promesas que Dios tiene para nosotros, pues tenemos que escudriñar la palabra, encontrar lo que dice la palabra, practicar lo que dice la palabra. Como le dijo a Josué, y este libro de la ley no se apartará de tu boca, meditarás de día y de noche en él. Porque lo que hablemos será lo que escudriñemos. Si escudriñamos herencia, vamos a buscar y practicar la herencia. Lo que recordemos de la palabra de Dios nos va a cumplir lo que nosotros busquemos. Él va a cumplir sus promesas. Salmo 145, 13. Pues tu reino es un reino eterno, gobiernas de generación en generación. El Señor siempre cumple sus promesas, es bondadoso en todo lo que hace. Entonces, Dios cumple sus promesas. Algo muy importante es darnos cuenta
la posición que tenemos como hijos de Dios. Lo que pudiera combatir esa posición de hijos de Dios es la condición de condenación o limitante de condenación. Y por eso debemos de vivir constantemente conectados, escudriñando la palabra. Entre más nos alejemos del enemigo o del pecado, más cercanos vamos a estar a sus promesas. El enemigo siempre, más en nosotros, buscará siempre separarnos de lo que Dios tiene para nuestra vida. Siempre va a haber algo que nos tiente, ¿no? Algo que nos provoque alejarnos un poco del camino que llevamos hasta ahorita. Entonces, la posición de hijo es la posición del heredero. Romanos 8:16. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Cuanto más familiar sea en nosotros la presencia de Dios, también así será más el derecho y más segura nuestra esencia es que somos hijos de Dios, herederos de Dios. Entonces la mayoría de las personas viven para cubrir sus necesidades, pero Dios nos ha llamado a vivir como herederos. Dios nos ha llamado a vivir con la sabiduría y por supuesto con la autoridad de dueño. Dios nos llama a tener conciencia de que realmente somos unos herederos y tenemos que creerla. Alguien dijo por ahí, la creencia más importante que poseemos es que tenemos un conocimiento de quién es Dios. La segunda creencia más importante es quiénes somos nosotros como hijos de Dios. Entonces, debemos tener muy en cuenta quién es Dios y qué somos nosotros como hijos de Dios. Entonces, no podemos portarnos de manera consciente, en una forma que sea inconsistente con la forma en que nos percibimos nosotros mismos como salvos, como herederos. Si creemos que somos hijos de Dios, debemos creernos que lo somos. Somos herederos, insisto. Además de lo que hemos venido comentando, debemos de creer en el poder de la gracia de Dios. ¿Por qué podemos poseer la tierra? Entonces, ¿por qué lo creemos? Porque tenemos la promesa de Dios, sus promesas, porque somos hijos de Dios. Y por último, por la gracia de Dios. Con gracia crecemos, con gracia produces, con gracia te da sabiduría. Si se acuerdan también en la palabra, dice cuando falleció Sara. Cuando falleció Sara, la esposa de Abraham, a Abraham quisieron regalarle la tierra para sepultarla. No sé si se acuerdan de esa parte. ¿Y él qué hizo? No la aceptó. No aceptó el regalo de la tierra. Pagó su tierra, pagó por esa tierra un precio justo. Pero pagó la tierra del cual fue el dueño. No permitió que se la regalara. Cuando David quiso hacer un sacrificio a Dios por tener misericordia sobre Israel, ¿recuerdan esa parte también? Dice la escritura que Ornán quiso regalarle la tierra a David para que le hiciera un altar a Dios. Pero David no aceptó y le pagó lo justo a Ornán. David quiso pagar lo justo para hacer ese altar. No quería ofrecerle algo a Dios que no le costara. Por eso hablo del sacrificio, por eso hablo de la conquista, por eso hablo de luchar. Entonces, en nuestro caso debe ser igual. Somos herederos y Dios nos va a suplir lo necesario. Segunda de Corintios 9:8. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. ¿Pero qué hay que hacer? Hay que creérnosla.
Entonces, ¿por qué nosotros hacemos lo que casi nadie hace de alrededor de nuestra familia? Alrededor de nuestro entorno. Porque la gracia de Dios está con nosotros. Porque lograremos lo que la mayoría no logra. Porque nosotros no la creemos. Porque la gracia de Dios está con nosotros. Entonces, la siguiente afirmación que nos tiene que quedar claro es los pasos de fe. Dios no podrá entregarte algo si no tienes fe. Vuelvo a lo mismo, tenemos que creérnosla. Dios no puede entregarte una tierra si no tienes fe. Dios no te puede dar el negocio que tienes si no tienes fe. Y no necesariamente tiene que ser fácil. Nos tiene que entregar de alguna manera en nuestra mano, pero conquistarlo. Dios cumplió su promesa a Josué, pero lo invitó a conquistarlo. Todo esto te lo doy a ti para que se lo entregues a este pueblo, pero lo llamó a conquistar. Dios le estaba dando a Josué algo que no puede ser comprado, y al igual que con nosotros, le estaba dando gracia. Le estaba dando el favor de Dios. Donde uno echaba a correr a 1,000 y 2 echaban a correr a 10,000. ¿Se acuerdan de esa parte también? Entonces, ¿cómo es eso? Ese es el poder multiplicador a través de la gracia de Dios. Y esa gracia, pues, está con nosotros. Santiago 2:17. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzcas buenas acciones. Y si no tienes buenas acciones, está muerta y está inútil esa fe. Segunda de Corintios 2:7. Por fe andamos, no por vista. Entonces, Dios nos suplirá en todo porque creemos y porque es por fe. Hebreos 6:12. Y con esto termino. Entonces, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Entonces, Dios tiene promesas sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu negocio, y la forma en la que viviremos dependerá en que sigamos los pasos en fe, creyéndole a Dios. Entonces, no dudemos, somos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo Jesús. Entonces, depende de nosotros. Ese es el tema que esta noche traía para ustedes. Fíjate que algo que a veces no entendemos mucho de la gracia, que viene acompañada de una capacidad adicional que no tendrías si no tienes esa gracia. No sé si te has puesto a pensar en eso, ¿no? Se han puesto a pensar en eso. O sea, Dios, el toque de Dios sobre alguien hace que esa persona tenga un poquito más de capacidad que a lo mejor el compañero que tiene a un lado, no porque realmente sea más capaz, sino porque hay una ayuda de Dios en él, pues. Entonces, es el valor agregado. Ajá, y si lo quieres ver a lo mejor como un estado mental, como le decíamos ahorita, como un chip, ¿verdad? Es un estado mental en donde tú tienes la confianza de que todo va a salir bien. Y el optimismo es la tienes la mentalidad de hijo. Sí, porque sabes que a lo mejor, y si no sale bien no pasa nada, al rato se va a arreglar. O sea, es como que la característica mental de en general, alguien que entiende ese tipo de cosas, ¿no? Y si te fijas, también, ahorita, qué bonito explicaste lo de los gigantes, porque en general las personas que se la viven comparándose, no avanzan.
Entonces, si te das cuenta de eso. Entonces, la gente las dos personas que regresaron del ver, no se compararon. Es la diferencia, ¿no? Yo no me comparé con el gigante, por tanto el gigante no me intimida. Pero las otros 10 que regresaron sí se estaban comparando y dicen, yo no puedo contra el gigante, por tanto no le entro a los catorrazos, ¿no? Pero Caleb creyó. Caleb creyó, así es. Caleb y Josué dijeron, yo no me estoy comparando con él, yo simplemente creo lo que Dios me dijo y le voy a entrar. Y si me muero, ni modo, no pasa nada. Y es por la mentalidad que tenía, porque si pasa que cuando tenemos la mentalidad de niños, de inmadurez o de esclavos, es lo mismo. Te pasan tantas cosas malas en ese proceso, y cuando ya vienes a esa evolución y cambias ese chip de esclavo y estás en el proceso de cambiar el chip a un hijo de Dios y a un coheredero, tienes tus propias batallas contigo mismo. A mí me pasó. Decía, todo me sale mal. Todo me sale mal. Y me aferraba a creer en las cosas y en las promesas que yo escuchaba de parte de Dios en grupos como este. Y me aferraba a las promesas y luchaba conmigo mismo. Y estaba en un proceso de conquistar mi propia mente, que venía de una formación, de una esclavitud muy parecida a la de Egipto, por ejemplo, a la de José, que le pasaban tantas cosas. Y ya después tomas tu lugar, crees que eres ese hijo de Dios, sientes esa fortaleza, te empiezas a enfrentar a muchas adversidades, pero ya con otra mentalidad, creyendo. Pero ese proceso sí cuesta. A mí me costó mucho. Porque tenemos esa mentalidad limitada. Exacto. Y tenemos que dar la batalla contra esa mentalidad limitada. Porque si no, no vamos a salir de ahí. También pasa que, ahorita que dijiste, estuvo bien aquí en la plática, ¿no? Ahorita que dijiste, yo me estuve pensando que uno se enfoca en la heredad o en la herencia que Dios nos quiere dar, como la tierra prometida. Esto les estoy dando, pero viene otra herencia que te va a llevar a conquistar esa herencia, y es la capacidad que Dios nos da para conquistar. Es una herencia también. Sí. Entonces, si no entiendes esa parte primero, se te va a hacer bien difícil conquistar la herencia, la otra parte, la herencia de posesión, en bien. Y hay que tener mucho cuidado en nuestro entorno, pues, porque puede ser que tu hermano, tu señora, tus hijos o quien te esté a tu alrededor, puede ser que también te limite. Oye, no te arriesgues tanto, no te arriesgues tanto, así como estamos bien. Exacto. O te quieres decir cuál es el camino para salir de tu esclavitud. Según, por ejemplo, yo puedo decir, hey, Alberto, tú tienes que hacer eso para que salgas y conquistes. Tú tienes tus actitudes, tu personalidad, métodos, para que tú puedas luchar. Porque no va a ser lo mismo que lo que yo hice a lo que tú debes hacer. Lo que a ti te funcionó no necesariamente. Entonces hay gente que te lo mete en la cabeza y te hace que te limites. Y por esto pasa. Exactamente. No te sale. o sea, es libre tú y Dios, ¿no? Exactamente. Es como David cuando le quisieron poner la armadura que no era de él, ¿no? No Dice, encajaba. no, esto no es lo mío. Correcto. Yo soy libre y yo y Dios, a ver, y lo que pasa. Exactamente. Está interesante. Y muchas veces hay personas, digo, así como lo comentas, ¿no, Miguel? Muy buen punto, porque hay personas que en realidad te aman y te respetan y de todo corazón, y te dan una opinión o te dan un consejo de todo corazón, muy sincero,
pero lo que viene de parte de Dios a ti te da una cierta convicción y te da paz. Y sabes que eres como ese tractor, como ese equipo que vas abriendo brecha, vas avanzando. Hay obstáculos, pero truenan de frente de ti. ¿Cómo? Ya es la gracia de Dios. Pero tú sientes esa convicción, y personas que están a tu lado, que te respetan, que te admiran, te ven como loco. No, ¿sabes qué? Pero a la vuelta de los días, caray, sí es cierto, era por ahí. Pero es un trato personal. Y si te fijas, en general, la característica principal de las personas que son líderes tienen un cierto rasgo así. O sea, la gente los ve como está loco. Está loco el compa, ¿no? Pero, y eso no es nada, a lo mejor no es nada, no, haciendo una distinción entre eso y lo que sabemos que viene de Dios, en general es una fe necesaria para que puedan lograr sus objetivos, ¿no? Independientemente de que conozcan o no la palabra. O sea, ellos creen que lo que están haciendo es lo correcto y nada los va a detener. Y esa misma convicción es la que quizás sea el motor que realmente hace que sí logren esas metas. Pues. Y eso te lleva también a un aislamiento. Sí. En cierta forma, ¿eh? Sí, porque nadie te entiende. Nadie te entiende. Y cuando, sí es cierto. Y cuando tú quieres explicarle a alguien, la persona ve un cuadrito. O sea, las personas ven un cuadrito, pero tú estás viendo el widescreen, ¿no? Estás viendo 3D todo, y la persona que te está tratando de entender nada más está viendo un cuadrito, y en ese cuadrito realmente no está viendo todo lo que tú ves en tu cabeza. Y eso es algo que se tiene que cultivar y no se tiene que apagar. Y eso es seguirle con eso, porque tendemos a apagar esas cosas. Bueno, lo digo por mí, ¿verdad? Fíjate que me jubilé del ISSSTE, joven, 50 años, realmente muy joven. Y dije, ¿qué chica voy a hacer? O sea, una buena pensión, no hacer nada, porque es una excelente pensión. Y bueno, ya maltraté mucha gente, ya maté mucha gente, ya curé mucha gente en la parte química, y voy a entrar a esta pero es una visión que dices, es un cambio total. ¿Cómo lo voy a hacer? Batallé fácil 4 años para acoplarme, vender, soltar, y aquí estoy ahora. Fíjate. Y sí, me tardé 5 años en poder, los 4 o 5 en acoplarme a la nueva profesión. Y de ahí agárrense. Y la que me tenía que ser que era mi esposa, pues no, dice, no estás loco, no nació contigo, bueno. Y entonces quedamos solo. Estaba pensando. A veces te preguntan, ¿y cómo lo hiciste para llegar al punto donde tú estás? Y cuando uno se pone a pensar que Dios te empezó a mover por un camino, ¿verdad? Y empecé a tomar decisiones sin saber. Por ejemplo, yo me divorcié, yo duré 10 años casado, y con mi suegro platiqué 2 o 3 veces de media hora, cuando mucho los 10 años. Pero cuando me divorcio, él me habla por teléfono, me dice, ven. Y es tu mejor amigo. Es mi mejor amigo ahorita, pero me dice, ven. Y él tenía un negocio de moldeo aquí cerca. Entonces yo sabía reparar los moldes. Yo me salí de mi casa, me dice, métete ahí a dormir en un carro. Y donde él me habló, fue la tierra prometida que Dios me dio para mi negocio. O sea, ¿cómo lo logré? No sé. O sea, ¿cómo? Fue gracia de Dios. Sí, claro. La gracia de Dios. Así es. O sea, fue porque gracia de Dios. O sea, ¿cómo me habló? Porque ven. Y pasaron situaciones, todo. Y pude comprar, o sea, no me lo regalaron, lo pude comprar el terreno. Y pude poner mi negocio ahí. O sea, digo, Dios me fue guiando, me fue llevando. Sin que yo lo haya pensado. Que dije,
voy a comprar ese negocio y voy a poner mi negocio aquí. O sea, no estaba proyectado desde aquí. Tenía yo mis límites como esclavo, porque decía, ¿cómo puedo tener un taller de maquinado si las máquinas son muy caras? No, es algo bien difícil. Mejor voy a trabajar para una maquiladora, voy a ser esclavo de otra gente. Y Dios movió las fichas para que con 2 maquinitas que tenía él, una fresadora en un torno, viejitas, empezara yo a hacer trabajos para la maquiladora. Y me dio para tener el taller más grande de Tijuana. Qué bonito. Ya tenía Qué 100 historia. trabajadores entre los 3 turnos, los 7 días de la semana, trabajando los 24 horas. Qué 3 padre, turnos. sí. 3 turnos. Y Dios te fue enseñando el camino, Dios te fue mentalmente evolucionando de niño, de esclavo, a hijo, a heredero. A heredero. Y coheredero. Pero lo que digo, yo le doy gracias a Dios porque nunca lo pensé. O sea, nunca pensé que voy a hacer esto, voy a lograr eso, sino que Dios me fue dando. Yo me asustaba, sinceramente, yo me asustaba. Yo estaba acostumbrado a agarrar un cheque con tiempo extra de 7,000 pesos a la semana. Y luego agarraba y cobraba cheques, por ejemplo, compañías de Estados Unidos, de $200,000 a la semana. Entonces yo me asustaba, dije, Esto no es de Dios. Sí, dije, no, y muere. No, sí, llega un momento que dices, ¿qué onda? Entonces de todo participó el favor de Dios. O sea, ¿cómo lo movió? Pues, o sea, Oye, fíjate que también otra cosa que me llamó la atención de lo que dijo él y ahorita lo que estás diciendo tú. Nuestros hijos, para nuestros hijos ya no es difícil lo que nosotros hacemos. No sé si te has dado cuenta. O sea, a mí me sorprende porque yo, por ejemplo, yo pensaba en mi hijo y decía, pues mi hijo va a trabajar en la maquila porque más o menos yo le veía el perfil. Dije, bueno, pues tiene el perfil técnico, va a estudiar ingeniero de electrónica, pues ahí le hablo a unos camaradas ahí para que trabajen en la máquina. Y la mentalidad de los morros es, yo no voy a hacer menos que mi jefe, ¿me entiendes? O sea, mi jefe es lo mínimo. Y eso es algo que atraviesa todas las barreras de la cultura o del ambiente en donde estén. Entonces a lo mejor dices, bueno, pues no somos millonarios, ahí el negocio ha sido altibajos, pero el morro dice, ¿sabes qué? No importa, yo voy a empezar y voy a hacer lo mío. ¿Por qué? Porque ese es el rollo pues, que trae, ¿me entiendes? Y tú te das cuenta y dices, órale. Y eso es algo que uno no lo hace conscientemente tampoco, como papá. Bueno, hay unos papás que sí lo hacen y qué bueno, pero hay otros papás que no lo hacemos, que es más indirecto, pues. Pero luego ves los resultados y dices, órale. O sea, ¿cómo es que se mete en la cabeza de nuestra familia ese tipo de detalles? En nuestra casa, pues. Sí. Entonces se me hace muy interesante porque es herederos y coherederos. ¿Quiénes son los coherederos? Pues los morros. O sea, tu morro dice, pues, mi jefe lo mínimo, de ahí para arriba. nos sorprenden nuestros hijos. Claro. Sinceramente. Claro. Y gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, papá. ¿Le paramos?